Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 5 versículos del 1 al 20. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Genesarenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de un espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros, ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando, hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos paciendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Y se asustaron. Los que lo habían visto le contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Una lectura extensa la del día de hoy. Hay muchas cosas que podríamos sacar de acá. Muchísimas, mis hermanos. No sé ni siquiera por dónde empezar. Vamos a ver cuál tomamos de esta para que nos ilumine, para que el Señor nos hable a través de ella. Quizás tocar estas cosas que suelen no tocarse, quizás en alguna homilía o reflexión, quizás con eso les ilumine un poquito más. Bonito es que nos está describiendo Marcos todo antes de darnos lo que pasa. O sea, él hace toda una introducción antes de irnos a ver qué es lo que iba a pasar. Nos ubica geográficamente a la otra orilla del mar, en la región de los Genesarenos, es el primer dato que nos da. Y nos dice que apenas se desembarca, sale un hombre de entre los sepulcros. Y entonces él habla de qué es lo que pasaba con este hombre. Era un hombre que estaba poseído por espíritu inmundo y que lo habían intentado atamarrar con cadenas y él las rompía. Uno dice: ¿cómo es posible eso? Pues sí, cuando una persona está poseída por el demonio, los demonios, tiene fuerza sobrenatural, o sea, cosas que humanamente no son posibles, y eso es un ejemplo de por qué está poseído. A veces hacen cosas que salen fuera de lo natural, como levitar, por ejemplo. En este caso también tener gran fuerza. Hay veces que lo intentan someter entre muchas personas y yo lo he visto, o sea, como si fueran muñequitos, los arrojan por el cielo. Una fuerza descomunal, pero eso no es porque ellos, sino por lo que el espíritu inmundo que está dentro de ellos. Y lo otro era que él también, decía, nadie tenía fuerza para dominarlo. Eso lo hemos visto, gente que ha estado en exorcismos o en oración de liberación, se ha topado con estas personas con esta fuerza descomunal. Y pasaba el día y la noche en los sepulcros. A él le gustaba estar ahí y se hería
y gritaba. Eso también lo hemos visto también. Muchas personas que han estado poseídas pues se hacen daño, se rompen los dientes, las uñas, se estrellan contra las paredes. A veces por eso hay que tenerlo en cuartos acolchados. Por eso muchas veces también piensan que es loco, porque a los locos también suelen a veces tener este tipo de reacciones, pero para eso está pues el discernimiento, saber cuándo es algo ya de la medicina o es algo espiritual. Se discierne para ver. Y él se postró. Es increíble cómo los demonios reconocían quién era que estaba ahí. Se postra ante él. Y lo curioso era que Jesús, ya de que lo vio, Jesús ya empezó a expulsarlo. Dice que él le decía: espíritu inmundo, sal de este hombre. Y por eso era que le decían: te pido, no me atormentes, porque la fuerza y el poder de Jesús estaba impelándolo. Él sentía eso, que es lo que pasa también cuando se le hace los exorcismos o las acciones de liberación a la persona que está poseída o que tiene alguna obsesión o contaminación. Con la oración siente esa fuerza que le impela, que lo quiere sacar fuera. Esto es increíble como el poder de la oración. Y él le pregunta: ¿cómo te llamas? Eso también lo suelen hacer los exorcistas en esos momentos, en esas sesiones, les suelen preguntar. Solo los exorcistas suelen hacer eso, preguntarle al demonio quién es o su nombre. Y luego le pidió que no lo arrojara de esa comarca, le pide que lo mandara a los cerdos. Y con eso pues le jugó una jugarreta a Jesús, porque por eso Jesús ya no pudo seguir ahí en esa comarca, ya que los que estaban ahí pensaron más en el dinero perdido que en Jesús, que en el milagro que había pasado ahí. Y ellos lo que se llenaron fue de miedo y también se molestaron, porque fueron 2000 cerdos, no fue uno ni dos, estaba hablando de 2000 que se arrojaron por el acantilado. Perdieron prácticamente todas sus ganancias. Y ellos entonces le piden a Jesús que se vaya. Eso es una pena que pensaran más en lo económico que en la gracia de Dios que estaba ahí con ellos, el Hijo de Dios. Y él deja a esta persona que ha estado posesa que se quede ahí para que él proclame ahí la maravilla de Dios, la misericordia que Dios ha tenido con él. Espero que te haya dado luz en esta lectura del día de hoy. Muchas otras cosas más podríamos haber sacado, pero creo que con esto lleno quizá esas lagunas y dudas que quizá estaban en tu corazón. El que tenga oídos para oír, que oiga. Padre.